Muy buenas tardes, siendo las 5:05 vamos a dar inicio. Es un honor darles la bienvenida a este importante evento organizado por la Universidad César Vallejo a través de su programa de formación humanística en el curso de Filosofía y Ética. Nos convoca un tema de profunda relevancia social que abordamos desde una perspectiva un tanto jurídica como ética. En esta ocasión, bajo la dirección de la doctora Ruth Villafuerte Vargas y con la participación de nuestro distinguido equipo de trabajo, presentamos el webinar filosófico titulado Corrupción de funcionarios, desafío en la persecución del delito. Este evento, diseñado para estudiantes, docentes y el público en general interesado, tiene como finalidad principal el analizar de manera integral los desafíos procesales y éticos que enfrenta la persecución de dicho delito de corrupción de funcionarios en un contexto actual, proporcionando a ustedes, nuestros participantes, herramientas y conocimientos para una comprensión más profunda y crítica de esta problemática. Hoy nos vamos a enfocar en una misión ética, en la lucha contra la corrupción, que es un pilar fundamental para fortalecer el tejido comunitario y asegurar que el derecho actúe como una verdadera herramienta de dignidad. Tendremos una sesión que buscará ser interactiva, práctica, con una duración estimada y la meta de contar con 100 participantes. Les invitamos a permanecer atentos a la estructura de la jornada, que incluye datos generales del evento, planificación y coordinaciones y el reporte de evidencias que presentaremos al finalizar. Agradecemos su presencia y esperamos que esta conferencia sea un espacio de aprendizaje crítico y empoderamiento ciudadano. Damos inicio. Muy buenas tardes con todos y todos los presentes. Es un verdadero honor darles la cordial bienvenida a este webinar filosófico titulado La corrupción de funcionarios, desafío en la persecución del delito. Durante este encuentro contaremos con la valiosa participación del doctor Michael Remigio, que nos ayudará a mirar más allá de los titulares y las estadísticas, enviándonos a cuestionar, debatir y proponer nuevas perspectivas para fortalecer la ética pública y la integridad en el ejercicio del poder. Les invito entonces a participar activamente, a escuchar con atención y sobre todo a reflexionar juntos sobre cómo construir instituciones más transparentes y una ciudadanía más comprometida con el bien común. Sean todos y todas bienvenidas. Siguiente PPT, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, el día de hoy contamos con la presencia de un abogado por la Universidad César Vallejo, doctorando en Derecho por la Universidad de Sevilla, España, y la Universidad Tor Vergata de Roma, Italia, máster en Derecho Penal y Ciencias Criminales por la Universidad de Sevilla, España, docente en pregrado y posgrado de la Universidad César Vallejo Lima Este en los cursos de Derecho Penal Parte General, Teoría del Caso y Argumentación Jurídica, docente en pregrado de la Facultad de Derecho de la Universidad UTP en los cursos de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. Asesor principal del taller especializado en delitos de corrupción de funcionarios de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ex coordinador general y miembro de la Comisión de Derecho Penal y Procesal Penal de la Sociedad Peruana de Derecho, experto en técnicas avanzadas en contraexamen con estudios de litigación oral en Estados Unidos, Argentina y Colombia. Abogado litigante y autor de diferentes artículos en revistas especializadas en la materia y conferencista a nivel nacional. Nos referimos al doctor Michael Fernando Remigio Quesada. Por favor, doctor, le cedemos el paso. Muy bien, gracias Eva por la presentación y a ustedes también, señorita, por la bienvenida y la presentación a este evento. En principio sí se me escucha bien, ¿no? Está el volumen sin problema porque he tenido fallas en la conexión durante la mañana con el audio, pero se escucha bien, sí, ¿verdad? Muy bien, perfecto, gracias. Bueno, en principio, agradecerles por haber pensado en mi persona, considerarme para este evento y siempre estoy presto a poder colaborar, apoyar con los alumnos de mi propia universidad, de mi casa de estudios. Es para mí siempre
muy, muy placentero tener que de alguna manera eh, el hecho de compartir algunas ideas con alumnos en pregrado eh, satisface de alguna forma o reconforta que existe un grupo humano que de alguna manera todavía está creyente en la justicia, en el derecho, y que de alguna forma trae los recuerdos, igual cuando estaba en pregrado y tenía que gestionar este tipo de actividades o este tipo de eventos. En segundo lugar, eh, tengo entendido que esta es una suerte de una sesión que estamos nosotros teniendo que compartir para un curso en específico, una asignatura, que esta es filosofía. Ahora bien, vamos a procurar que el tema de hoy deje o despeje los aspectos técnicos o dogmáticos de, de la base científica que tiene, que es el derecho penal, para trasladarlos en estricto a una suerte de conjeturas, de inferencias que nos permitan a nosotros, de alguna manera, tener que, como lo dijeron ustedes al inicio, ¿no? En la presentación, meditar, reflexionar, razonar sobre el aspecto importante que tiene la corrupción como una muestra o signo de persecución del delito. Sí, y tercero, no menos importante, espero que el tiempo no sea caprichoso de que de alguna forma poder cerrar el círculo de ideas y la intención que tengo de compartir con ustedes, ¿sí? No siempre, lastimosamente, y lo digo, ¿sí? No siempre se puede o se llega a tener que completar todo el cuadro temático que uno prepara. Así que anticipadamente me disculpo si es que algunas ideas quedan en nebulosa todavía, pero voy a procurar ser lo más concreto sobre los aspectos medulares de la corrupción, ¿sí? Si es que acaso debemos empezar por un análisis, estamos con alumnos de diferentes ciclos, entiendo, con algunos invitados, personas o estudiantes, compañeros interesados en esta materia. Si es que acaso tenemos que empezar a analizar el tema de la corrupción, es importante en principio tener que responder una pregunta que siempre la formulo en pregrado e incluso la formulo también ahora en posgrado. ¿Qué es el derecho? ¿No? ¿Qué es el derecho para cada uno de nosotros? ¿O qué es el derecho concretamente? Si es que alguno de ustedes, obvio, en este momento empieza a preguntarse y quizá me adelanto o trato de adivinar la respuesta, me van a decir muchos el conjunto de normas que regula la sociedad, un conjunto de normas que regula la convivencia social, permite resolver conflictos interpersonales. Yo diría que eso es ordenamiento jurídico. Eso no es el derecho. El ordenamiento jurídico está dentro del derecho. Entonces me preguntaría Michelle, pero ¿qué es entonces el derecho? Yo les podría decir que en estricto el derecho no es otra cosa más que el arte de buscar justicia. Eso es el derecho. Y el arte de buscar justicia entiéndase desde muchas perspectivas, porque lo que es justo para mí un día no es justo para Eva, no es justo para Katia, no es justo para Giovanni, no es justo para ninguno de nosotros. Eh, la perspectiva de justicia que tenemos cada uno es muy individualista, sumamente personificada. Sin embargo, el derecho, al buscar, al tratar de ser un arte que busca la justicia, de alguna forma trata de que ese equilibrio de lo que nosotros deseamos y lo que nosotros podemos brindar tenga que siempre llevarse en buena cuenta o en buena medida. Ahora bien, ¿por qué si decimos que el derecho es el arte de hacer justicia? Muchos podrán también cuestionarse y decir, bajo la siguiente premisa, pero es que la justicia no existe, o la justicia es un hecho o una situación que es siempre idealista, que es ulterior, que tiene un fin en sí mismo. Entonces yo tendría que replicar y responder, la amistad no la podemos ver, no podemos tampoco nosotros incardinarla o materializarla, pero sí muy bien que podemos saber cuándo gestamos una de estas, cómo consideramos el concepto de amistad, por qué es que llamamos a alguien amigo. El amor.
El amor tampoco tiene un concepto material o tiene un concepto estrictamente, digamos, concreto, pero sabemos muy bien enamorarnos, sabemos muy bien desilusionarnos, sabemos muy bien cuándo hemos sido o hemos cometido un fracaso, o etcétera, etcétera, de cuestiones que giren en torno al amor. Entonces, el amor, la amistad, la justicia son estas cuestiones abstractas que el derecho busca, que efectivamente el derecho, estrictamente como el arte de ser o buscar justicia, tiene. Y Michelle, ¿por qué partes con esta premisa? Porque este sendero de la búsqueda de la justicia es que exige en una determinada sociedad, en una determinada plataforma de individuos que están vinculados por determinados caracteres o situaciones particulares a lo que denominamos nación, y luego políticamente lo convertimos en Estado, ¿verdad? En el camino hayan dificultades, dificultades que de alguna forma busca el derecho penal tener que controlar. Porque el derecho penal es un mecanismo de control social, ¿verdad? Si es que alguno de ustedes ha tenido la mala suerte de ser mi alumno en Derecho Penal Parte General, comprenderá que me tomo horas y horas de explicar qué es el mecanismo de control social, ¿verdad? Ahí se ríen algunos porque efectivamente saben lo aburrida que es mi clase de derecho penal. Entonces, es un mecanismo de control social. Y como es un mecanismo de control social, busca de alguna forma tener que controlar. Pero no es cualquier mecanismo, porque es un mecanismo formal, de última ratio, fragmentario, y solo y exclusivamente sobre esa base fragmentaria, esa base de última ratio, es que el derecho penal se encarga de controlar todas aquellas conductas o comportamientos del ser humano que, vamos a llamarlo así, tengan una escala y en esta escala se hallen en lo más alto y que tengan que lesionar a la sociedad. Uno de esos factores conductuales que de alguna forma el derecho penal empieza a controlar, a lidiar, es la corrupción. La corrupción, sin duda alguna, eh, se han escrito tratados, ¿sí? Tratados de derecho penal, tratados de sociología, tratados del estudio digamos, de factores axiológicos, de cultura axiológica para poder describir a la corrupción, ¿sí? Y no se ha encontrado unanimidad en el concepto. Y es que, claro, ¿qué unanimidad vas a encontrar si es que en principio no entiendes ni siquiera la naturaleza del concepto de la corrupción, ¿no? Entonces, podemos quizá, la doctrina mayoritaria, más autorizada, ha podido a nosotros darnos como un concepto genérico de corrupción que es todo aquello que desorganiza, todo aquello que quebranta una estructura. Eso es corrupción, pero se manifiesta de diferentes maneras. Hoy ya hay corrupción en el sector público y en el sector privado. Antes no había corrupción en el sector privado, no se castigaba en el sector privado, ahora ya se castiga. Y este ámbito o este esquema de corrupción, que bajo el concepto todo aquello que desorganiza, todo aquello que desestructura, que desarma, desequilibra, pues de alguna manera lo encontramos desde el recibir dinero, el aceptar una condición a cargo de algo, a cambio de algo, tener que eh, generar una suerte de un concierto, de un acuerdo, para que de alguna forma puedas tú lesionar o mancillar una determinada actividad, que lo hagas en el sector público, lo que conocemos vulgarmente en el concepto de la coima, ¿no? El cohecho, que es la máxima expresión de la corrupción, pero no es la única, ¿no? El concepto de corrupción o los ejemplos de corrupción son infines, desde el docente que acepta un determinado regalo de un alumno con tal de aprobarlo en determinada materia, y hay un acto de corrupción. Desde el hecho que nosotros tengamos que de alguna forma buscar a un buen amigo para que en una determinada empresa nos pueda ayudar o facilitar el acceso en el proceso de postulación. Estamos en un acto de corrupción. Entonces, este contexto de estas inquietudes, estas vicisitudes de los actos de corrupción, claro está, lastiman, mancillan esta estructura del Estado, esta organización institucional del Estado. Y si acaso tuviésemos que, de alguna forma, encontrar
luego de un concepto operativo de corrupción, que es todo aquello que desestabiliza, que genera un quebrantamiento en la estructura del Estado o una institución, debemos pasar a la naturaleza de la corrupción. Y hablar de la naturaleza es hablar de la identidad de la corrupción. Esto es, ¿de dónde parte la corrupción? ¿De dónde viene? ¿Cómo nace la corrupción? Y es que también existe una suerte de muchas respuestas a esto. Alguno de ustedes quizá podrá decirme, doctor, la corrupción nació en Roma. Doctor, la corrupción viene desde Grecia. Doctor, la corrupción en el Perú llegó desde la época emancipadora o con el inicio de la República, ¿no? Definitivamente pueden existir una suerte de indistintas respuestas. No obstante, una que quizá pueda ser homogénea a todo este cúmulo de discusiones u objetivos por tener que entender la naturaleza de corrupción, pudiésemos decir que la corrupción nace por la ausencia de una cultura de valores. Y definitivamente alguien podrá decir que este es el concepto más genuino, más sencillo, poco elaborado de la naturaleza de la corrupción. Sin embargo, creo que sostener ello es un gravísimo error, porque los actos de corrupción, si es que tenemos como primera respuesta, nacen en las instituciones del Estado. Eso es la consecuencia. Eso ya es el fin de la enfermedad. Si es que alguno dijera la corrupción nace a partir del propio poder congresal, del Parlamento, esa ya es la metástasis de la enfermedad, ¿sí? Sin embargo, todos estos factores, estas instituciones que estamos mencionando, tienen en sí una identidad de nacimiento de la corrupción. Y la corrupción nace por una ausencia de valores, una ausencia de una cultura axiológica. Es que, claro, no por algo es que somos denominados un país tercermundista, ¿no? Fíjense qué peyorativo ese calificativo, ¿no? Que nosotros seamos vistos como tercermundistas. Quiere decir que estamos uno, dos, tres veces detrás del primer mundo. Algo que nos diría cultural o históricamente, no estamos a la par del mundo, estamos muy atrás del mundo. Esta reflexión nos invita a decir, ¿y por qué una cultura axiológica vendría a ser la naturaleza o la ausencia de esta, la naturaleza de la corrupción? Porque básica y sencillamente los actos de corrupción nacen tienen en el derecho penal un objeto de protección. Si es que acaso, para algunos que ya han llevado parte especial, pudiésemos decir que ¿cuál es el objeto o el bien jurídico protegido en los delitos contra la administración pública? La primera respuesta es el buen funcionamiento de la administración, ¿de acuerdo? La reorganización, el avance de la administración pública. Pero saben también que cada tipo o concepto, capítulo de delitos, tiene un bien jurídico en específico, porque tenemos en estos delitos contra la administración pública delitos cometidos por particulares y delitos cometidos por funcionarios públicos. En los delitos por funcionarios públicos tenemos a los delitos de corrupción propiamente, cohechos, negociación incompatible, entre otros. Y el bien jurídico de estos delitos, ¿cuál es el bien jurídico? ¿O qué es lo que protegen? Protegen bienes jurídicos especiales como la lealtad del funcionario público, la honestidad con el Estado, la probidad en el ejercicio de las funciones, ¿verdad? Porque eso se le pide a un funcionario público. Pienses en un juez que no sea leal, pienses en un juez que no sea honesto, que no sea imparcial, que no sea probo, que no se cuide del decoro, que sea un juez que no digamos, tenga independencia. Todo lo que hemos mencionado es concreto, todo lo que hemos mencionado tiene posibilidad de ser acreditado materialmente. La respuesta es que no. La lealtad, la honestidad, la probidad, la independencia, la autonomía, estos valores no son materiales, son conceptos abstractos. Y todos estos que son bienes jurídicos que el derecho penal protege, el derecho penal intenta de alguna manera tener que cautelarlos, todos estos bienes jurídicos, ¿qué son? Son valores. ¿La lealtad no es un valor? ¿La honestidad acaso no es un valor? Eso es lo que protege el derecho penal. Y fíjense que el derecho penal actúa en última ratio, es decir, fragmentariamente, lo que significaría que antes del derecho penal ya hay otros mecanismos de control social que, de alguna forma,
están tratando de proteger esa lealtad, probidad, honestidad del funcionario público, ¿no? Por ejemplo, las municipalidades, las mismas instituciones públicas cuando les abren procedimientos disciplinarios, la iglesia, los colegios, todos ellos son mecanismos de control social, ¿sí? Entonces, si retrocedemos un poco más y decimos, ¿dónde se cultivan estos valores que el derecho penal protege, como lealtad, honestidad? Retrocedemos un poco del derecho penal. Un juez un poco más atrás, las municipalidades, un poco más atrás la policía, un poco más atrás las iglesias, un poco más atrás las escuelas. ¿Es acaso que estos valores no se cultivan en casa? Definitivamente sí. Ese juez, ese funcionario, ese policía, eh, ese servidor público que ha hecho de su vida una línea de corrupción, que ha hecho de su vida un hábito corrupto, tal cual el hábito como que tengo yo de tomar todos los días un mal hábito, una Coca-Cola. Es un mal hábito. Esos hábitos que tienen estos malos funcionarios de ver de todos los días actos de corrupción, de alguna manera se gestaron en casa. A mí, lastimosamente, mis padres nunca me dijeron, oye, no tomes, me lo permitieron de adolescente. Y es un mal hábito que tengo, ¿sí? Pero este hábito no me va a llevar a prisión. A lo mucho que me llevará es a ser diabético. Y sin embargo, el ámbito, sí, de la corrupción de todos los días, ver que lo más sencillo se arregla con dinero, sí nos pudiese llevar a gestar una suerte de inconvenientes. Ustedes mismos, el grueso de ustedes, y espero equivocarme, deben estar alrededor de los 20 años más y menos. Si ustedes retroceden 5 años atrás, los que tienen esta edad, claro está, estaban en el colegio. Si retroceden 10 años atrás, estaban culminando la primaria. Y los hábitos que han ido formando hasta el día de hoy los vuelven a ustedes de alguna manera entregados en sociedad, personas independientes. Hoy cada uno de ustedes forja un hábito. Si esos hábitos fueron construidos, forjados de una manera negativa, hoy están viendo ustedes en el reflejo de la adolescencia, la juventud, pasar a la adultez, qué tipo de consecuencias son las que puedan traer. Los hábitos mal formados también nos van a traer ciertas consecuencias. Es algo, es tal cual lo que sucede en el acto de la corrupción. Es por eso que la naturaleza, que entiende la corrupción desde el punto de vista jus filosófico, vamos a llamarlo así, de un derecho filosofal, pudiésemos tener en cuenta que efectivamente es por la carencia de una cultura axiológica. No hay una cultura de valores, ¿no? Eh, Termino con este ejemplo siempre, esta parte de la naturaleza, con este ejemplo que siempre pongo, ¿no? Si yo le digo a alguno de ustedes en este momento, represéntense esta imagen en su cabeza. Están saliendo de la universidad y en la esquina de la universidad están advirtiendo todos ustedes, cada uno de ustedes, que hay un patrullero estacionado. Delante del patrullero hay una moto. El policía está bajando y está interviniendo a la moto. ¿Cuántos de ustedes piensan que el policía está interviniéndolo con la finalidad de recibir una coima? Quizá de los 40 conectados, por ahí me puedan decir, doctor, 30 pensamos que sí. Por ahí, claro está, que alguno me vaya a decir, no, doctor, momento, todos los policías no son corruptos. Y claro, yo soy hijo de un policía. Mi padre me formó siendo policía. ¿Sí? Y no por eso voy a tener que decir o sentirme, digamos, mancillado con el ejemplo, sino es que lo hago con fines estrictamente académicos o pedagógicos y siempre disculpando con la susceptibilidad que a algunos puede herir esto, ¿no? Pero de alguna manera les digo, ¿qué es lo que piensa el grueso de la sociedad cuando ve eso? De esos 40 o de esos 100, les aseguro que la mayoría piensa, está coimiendo, ¿no? Segundo ejemplo, estamos todos 7 de la mañana, tenemos que entrar a nuestro trabajo 7:10 y en la avenida principal de nuestro trabajo, vamos a suponer que trabajamos en el centro de Lima, estamos en la avenida Alfonso Ugarte, en el cruce con la avenida Bolivia. El semáforo está en verde para el peatón y el policía hace esto, para la mano y les dice, no señores peatones, espérense, 5 minutos más van a esperarse porque los carros deben pasar. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de los peatones van a respetar a ese policía? ¿Cuántos se van a quedar parados y cuántos no van a omitir esa orden y van a cruzar? Yo que conduzco todos los días a las 7 de la mañana en ese horario, les digo, todos cruzan. Ninguno obedece al policía. Y todos cruzan, ¿por qué? Por la sencilla razón que empiezan a decir, se me hace tarde en el trabajo, mira que se te hace a ti estar parando los carros, que yo tengo la preferencia, y un sinfín de etcéteras. Entonces, estos dos ejemplos solamente genuinos, muy
muy quizá ínfimos en razonamiento quizá técnico o dogmático, nos hacen analizar el nivel cultural, el nivel de posicionamiento que tiene la institucionalidad o la institucionalidad de una determinada entidad del Estado. ¿No? Siempre he creído, desde mis estudios en pregrado, cuando empezaba a investigar esto del derecho penal, esto que me apasiona, decía yo, una de las instituciones más importantes, por no decir la más importante en un Estado de Derecho y en toda república, en todo Estado, en todo país, para ser un poco más sencillo el lenguaje, es la policía. Es la policía, es una de las instituciones más importantes, si no decir la más importante. ¿Qué te enseñan desde niño cuando te pierdes? A mí me decía mi madre, Michelito, el día que te pierdas, buscas un policía, ¿verdad? Tú llegas a un país extranjero, te perdiste, tienes algún inconveniente, ¿a dónde vas? ¿Vas al Congreso? ¿Vas a buscar al presidente, a los ministros? ¿Qué es lo primero que buscas? El policía. Tú tienes un problema, ¿verdad? ¿A quién buscas? Al policía. Fíjense la connotación que tiene, o sea, y la desimportancia que le hemos dado a esta reflexión del avance de la corrupción en contra de algo que todos los días sale en la prensa y los periódicos, la institucionalidad, la legitimidad del Estado. ¿Qué tanto ha perdido el Estado? Institucionalidad, ¿qué significa? Vigor, posición, momento, oportunidad dentro de un determinado espacio territorial, ¿no? O sea, ¿qué tanto le hemos perdido el crédito a esta institución? Por citar un ejemplo, mañana o más tarde podemos hablar del Congreso y podemos discutir cómo los elegimos, quiénes los elegimos, cómo son los postulantes, la Constitución, y etcétera. Mañana podemos hablar del gobierno presidencialista, cuántos presidentes tenemos en 5 años, por qué la vacancia presidencial, y etcétera, etcétera, de cosas. Y así, solo por citar un ejemplo, estamos hablando hoy de una pequeña institución, pero la más importante, creo yo. ¿Sí? La más importante. Entonces, hemos visto ya un concepto jus filosófico de corrupción, la naturaleza jurídica jus filosófica de la corrupción, y ahora pasamos a el fundamento del castigo de la corrupción, ¿no? Eh, Cuando analizamos el fundamento de una institución, la pregunta que se hace es la pregunta socrática. ¿Por qué? ¿No? Esa es la pregunta socrática del estudio del fundamento de una institución. ¿Por qué? Cuando ustedes le dicen, fundamenten por qué quieren estudiar derecho, es que nos digan el por qué quieren estudiar derecho. Pues, eso no es otra cosa, ¿no? Lo mismo ocurre el fundamento del castigo, porque el tema que me encargaron es corrupción de funcionarios, desafío en la persecución del delito. Incluso cuando yo lo leí dije, interesantísimo. Lastimosamente 40, 50 minutos no nos va a alcanzar para poder trabajar muchos temas, ¿no? Pero hagamos el esfuerzo de que este desafío de la persecución, ahí está, en esos desafíos, es decir, que los retos que se tiene para perseguir, para poder castigarla, para cuidarnos de la corrupción. Eso se entiende por desafíos en la persecución, ¿no? ¿Qué hay que hacer para desvanecer la corrupción? En principio, quitémonos una suerte de un pleonasmo, ¿no? De algo que redunda todo el día. Nunca va a desaparecer la corrupción, ¿no? O sea, el derecho penal no es la vía para que la corrupción desaparezca. Eso le dejo claro. Y repito nuevamente, aquellos que han sido mis alumnos han tenido la mala suerte y el aburrimiento de soportarme 4 meses, siempre les dije, ¿verdad? No, o sea, el derecho penal no le soluciona la vida a nadie, ni al Estado le soluciona la vida. El derecho penal está pensado para otras cosas. No está pensado para que violadores, pena de muerte. Corrupción, muerte civil. Eso no es derecho penal, ¿no? Lastimosamente, ya eso es un tema estrictamente político. El derecho penal siempre está ligado a la política, aunque a mí me cueste reconocerlo, porque de político no tengo nada. Sin embargo, el derecho penal hace que se formule la pregunta el por qué hay que castigar a los actos de corrupción, por qué tenemos que castigar la corrupción. Entonces, ante esa pregunta, el fundamento importantísimo es que es una conducta reprochable. Es una conducta reprochable, ¿no? Son actos que no van a desaparecer, así como no va a desaparecer el homicidio, no va a desaparecer la violación sexual, no, pero la va a tener de cierta manera controlada. Esa es la intención del derecho penal, tener que controlar. Por eso es que los normativistas, los que nos adherimos a esta teoría, y decimos la finalidad del derecho penal es mantener la vigencia de la norma.
¿sí? Los finalistas o los funcionalistas moderados les van a decir, la finalidad del derecho penal es la protección de bienes jurídicos, ¿no? Que no está mal, no está mal, no es un momento para entrar a discutir por qué uno, por qué otro, pero considero que es mantener la vigencia de la norma. Y es que, claro, hay que mantener la vigencia de la norma porque se comete un acto de corrupción, se quebranta la norma. ¿Qué norma? La del Código Penal, ¿no? Oye, no debes recibir coima, porque si recibes coima te irás preso 10 años. Recibió coima, lesionó la vigencia de la norma, y que entra, el derecho penal ingresa y restituye, restablece eso, y dice, bueno, voy a tener que sancionarte, y te sancionaré para restablecer la vigencia de la norma, para que la norma se mantenga de alguna manera, pues, estable, ¿no? Se mantenga vigente. Entonces, de esta forma, este fundamento del derecho penal no hace que otra cosa que saludar siempre el, el objeto que tiene, que es perseguir los actos de corrupción. Y quizás si es que tuviésemos que capitular un subtema, eh, pudiésemos hablar de una suerte eh, de una visión multidisciplinaria de los efectos de la corrupción, ¿no? La corrupción no solamente lastima o ataca directamente, pues, a la institución estatal, ataca a todos aquellos, a todos los ciudadanos, a cada uno de nosotros. Sin duda alguna nos conduce, nos empuja el acto de corrupción a todavía estatizarnos como sociedad, a no poder evolucionar, ¿no? Una vez me preguntaron, doctor, ¿y usted que ha estudiado en España, que también hay actos de corrupción o no los hay? ¿Por qué las penas allá son tan bajitas? 1 año, 2 años de prisión, no más. Aquí las penas son de 10, 12, hasta 20 años. Llegan funcionarios por cometer delitos de corrupción. Es que la respuesta es sencilla, porque aquí la corrupción se volvió la regla. Allá la corrupción es la excepción. Entonces hay una suerte de diferencia. En estos países se inicia indicando que nos denominan tercermundistas, porque de alguna forma es ello lo que ocurre. La cultura axiológica, eh, la institucionalidad de cada entidad del Estado y el fundamento del por qué se sancionan los actos de corrupción los tienen muy marcados los ciudadanos, ¿no? No jugamos al gana-gana, ¿no? A veces pongo un ejemplo muy digamos, práctico y sobre todo quizá muy particular en mis clases. ¿Quiénes respetan la cola del metropolitano o la del tren cuando viajan? ¿Alguno de ustedes ha visto que la gente pueda siempre respetar la cola del metropolitano o la fila que hacen en el tren? Qué complicado, qué difícil, ¿no? Desde este ejemplo nuevamente genuino, nos vamos a dar cuenta que estos valores se han perdido y de alguna forma nos conducen a la reflexión. Hoy, por ejemplo, este curso o esta asignatura, yo imagino o entiendo que la intención, discutir, analizar, eh, tener que reflexionar sobre las posturas. Hace unos días, sí, hace unos días alguien me decía, no sé por qué cuando estudio el curso de filosofía tienen que imponerme el pensamiento del filósofo, ¿no? Si es que yo tengo mi propia forma de pensar y quiero filosofar. Es que claro, ¿alguno de ustedes ha leído el libro El mundo de Sofía? ¿No? Si es que no, los invito a que puedan leer. Es un libro muy lindo, donde Sophie, una niña, empieza a contar y a descubrir cómo es que eh, los diferentes pensadores o los diferentes filósofos, desde el inicio del nacimiento de la historia y la filosofía hasta la filosofía moderna, empieza ella a describirlos y encontrarse con cada uno de ellos y situaciones muy particulares que pasan. ¿Sí? Te enseña mucho ese libro sobre la posibilidad de querer involucrarte con la filosofía. Pero a esta pregunta que me hacían, ¿no? ¿Por qué tengo que estudiar o por qué me tienen que imponer en filosofía el pensamiento de los filósofos? Si es que de alguna manera yo también estoy filosofando. Y es que claro, ¿no? Sócrates decía, no hay mejor forma de filosofar que nosotros mismos cuando nos hacemos el porqué de las cosas. A esto este hombre le llamó mayéutica, ¿verdad?
Entonces, de alguna forma, mi respuesta fue, es que claro, estás todavía con fines pedagógicos. La filosofía a nivel pedagógico requiere un estudio, reflexión. No te imponen el pensamiento en filosofía. Lo que te ayudan es a que esas reflexiones se involucren en ti mismo y que de alguna manera tengas que pues desarrollar, recoger de cada uno de ellos un espacio o los pensamientos que te ayuden a crear, a construir un único camino o un camino muy individualista dentro de la filosofía del derecho. En fin, en fin. Espero de verdad que estos tres aristas que hemos tocado del tema que me han por el cual me han convocado, que es la corrupción, sus desafíos en la persecución del delito, de alguna manera haya sido reflexivo, que haya provocado en ustedes que poder generarse una suerte de dudas, preguntas, cuestiones que nos ayuden a poder mejorar en el día a día. Recordemos que al fin y al cabo, una vez terminando esta hermosa carrera, que tanto amo, que tanto me ha dado, de alguna manera vamos a ser operadores de derecho. Seamos del sector público, privado, fiscales, jueces, abogados, litigantes, ministros, notarios, los que fuésemos, todos vamos a ser operadores de derecho. Y como operador de derecho, no hay mejor forma que conducirse que teniendo una suerte de un propósito muy transparente, muy equilibrado, paralelo a una línea muy estrecha, muy ligera entre lo correcto y una suerte de práctica de valores. Así que ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Si es que hay alguna ronda de preguntas, dudas o cuestiones, comentarios, yo encantado de absolverlas. Eh, Buenas tardes. Queremos que todos sean parte de este análisis. Su participación es muy importante, así que a todos los presentes los invitamos a hacer preguntas, a compartir sus opiniones sobre el caso. Cada duda o cualquier comentario puede ayudarnos a entender mucho mejor la situación. Así que levantando la mano y en orden, por favor. Evelyn, adelante. Muy buenas tardes, profesor Remigio. ¿Se me escucha bien? Hola Evelyn, qué gusto escucharte. Sí, Sí, perfecto. cómo no, Es un gusto reencontrarnos, profesor. definitivamente. Este, Me ha tomado bastante interés el tema de corrupción de funcionarios. Lo he explicado muy bien, sí, lo entendí básicamente, pero tengo una pregunta, ¿no? ¿Cuáles considera que son los principales obstáculos que enfrenta el sistema judicial al momento de investigar y sancionar los delitos de corrupción de funcionarios? Muy bien. Eh, Gracias por la pregunta. A ver, aquí la respuesta es muy clara y práctica, ¿no? La investigación del delito, pues, no solamente a nivel de corrupción, la investigación del delito trastoca una suerte de muchos problemas. Los delitos de corrupción forman parte de un subsistema especializado, ¿no? Los delitos de violencia tienen otro subsistema especializado, así los delitos de terrorismo, aduaneros, etcétera, etcétera. Cada uno tiene un subsistema especializado. Y todos tienen un problema homogéneo, un problema en común, ¿sí? Y quizás eso nos ayude a dar respuesta a tu pregunta. En principio, el proceso se estudia con el derecho adjetivo, el derecho procesal. Y el derecho procesal es un instrumento que hace caminar al derecho sustantivo, que hace caminar al derecho material. En el proceso penal, el derecho material, el derecho sustantivo es el derecho penal, es la parte general de la parte especial de esta rama. Considero que uno de los principales problemas, obvio, hay muchos, uno de los principales problemas es, en principio, la falta de comprensión de la naturaleza de ciertas instituciones jurídico-penales que jueces, fiscales y algunos operadores del derecho, como abogados, no comprenden, no entienden. Y hay casos que pueden resolverse en un inicio, ¿sí? Sin agotar mucho esfuerzo del Estado y salen resolviéndose a nivel de la Corte Suprema, a nivel de instancias superiores. Un ejemplo, hay situaciones que pudieron resolverse estrictamente porque un hecho no constituía delito, sino que se lleva a la investigación, etapa intermedia, juicio, apelación, se llega a casación y recién en esta instancia es donde nos dicen, no, este hecho no constituye delito. Entonces piensen ustedes que si un hecho que no constituía delito, que era analizable a nivel de la tipicidad, ¿dónde me enseñan tipicidad? En parte general, no me la enseñan en el proceso.
Entonces, si es que no comprendí muy bien esta conceptualización de instituciones jurídico-penales materiales, va a ser imposible comprender el proceso penal. Primer, primer presupuesto a la respuesta. El segundo presupuesto a la respuesta es, claro, tampoco se comprende las garantías del proceso penal, porque como se estudia proceso penal hoy, y lo digo con mucho respeto, y siempre se lo he dicho incluso a mis alumnos de procesal, les dije, no se emocionen por las técnicas de litigación oral, que no nos emocione el abogado que objeta, alega, no. De eso no trata el proceso penal, ¿no? No es una clase de procesal, pero hay muchos que se emocionan por esto y pierden el norte de la verdadera dogmática procesal. Esas cosas deben emocionarnos que no impiden que avance una causa. Esto es una razón, por ejemplo, por el cual no se respetan los plazos, porque un proceso penal que debe durar 1 o 2 años dura 10, porque hay gente presa injustamente, porque se malinterpretan los presupuestos de la prisión preventiva, porque inocentes se mandan presos y lo peor que le puede pasar al sistema, ¿no? Lo peor. Eso siempre le digo a mis alumnos es que a un inocente preso preventivo, después de un tiempo le digan en la sentencia, estás absuelto. Ese es el peor problema que puede dar, ¿no? Y esto se generó porque existió un inconveniente en la comprensión de ciertas instituciones. Esa es mi respuesta. Muy bien, el segundo participante, Luis Humberto. A ver, pasemos con la segunda, que es Esturet. Buenas tardes, disculpen. Sí, Hola. buen día, doctor y compañeros. Soy Diana Tirado Barreto. Mi consulta va más por los valores y la ética que usted mencionaba. Mayormente, un funcionario público de la parte fiscal o de la parte de justicia son abogados, o por lo menos los que están en el área administrativa tienen como que un mayor conocimiento del derecho. ¿No cree usted que debería haber una sanción mucho más fuerte para alguien que sabe de leyes y está cometiendo un delito de funcionarios públicos que alguien que realmente ha estudiado otras carreras o no tiene el conocimiento amplio? Porque un abogado desde el primer ciclo sabe que tu conducta errónea o mala va contra la ley y va contra la población, contra el Estado, contra cualquier rama, por decirlo así. Entonces, si usted dice que desde niños la formación viene, pero en la universidad te están formando para decirte, date cuenta que si haces esto, tu conducta está completamente errónea. Entonces, yo considero en lo personal que debería ser una sanción más fuerte disciplinaria o penaria, porque ellos ya tienen un conocimiento mayor. ¿Usted cree que deberían tener una mayor sanción? O sea, sí, son seres humanos, pero ellos tienen un conocimiento más amplio que otros. Correcto. Te agradezco por la pregunta. Aquí también la respuesta es muy práctica. En efecto, sí, coincido contigo. El propio derecho penal coincide contigo. Las sanciones son más drásticas. Desde ya, no se castiga con la misma severidad a un servidor que a un funcionario. Cuando el derecho penal, servidor y funcionario es lo mismo. Sin embargo, administrativamente tiene una diferencia. Una de las tantas diferencias es que el servidor no tiene poder de decisión. El funcionario sí tiene poder de decisión. Entonces, cuando se castiga a uno u otro, de alguna manera, la sanción es distinta. Dos, no todos, en tu ejemplo, ¿no? No todos son abogados, efectivamente, sí, se va a sancionar de diferente forma al fiscal, al juez, que al servidor de mesa de partes, por ejemplo, que al servidor actuario del trámite o al notificador, no lo sé, se sanciona de diferente manera. Quizás por ahí tu alocución sea que haya una pena severa. Y es que les diré a todos que hay penas severas. O sea, se castiga, hay penas, somos uno de los pocos países en América Latina que castiga los actos de corrupción con pena mínima de 8, de 10, de 5, de 15. Dije, claro, a ver, por allí alguien puede decirlo todo, pero 5, 8, 10 es nada, ¿no? Eh, Créanme que no. No estamos en una clase de discusión sobre el fundamento de la pena, que quizá allí podríamos expandirnos y les podría justificar científicamente porque 5 o 10 años es mucho. Podemos hacer un análisis comparativo, cómo está el mundo castigando los actos de corrupción, y nos vamos a dar cuenta que esta cantidad de pena es elevada, sino que
a veces nos dejamos llevar, ¿no? Y yo les pregunto, ¿y cuánto creen ustedes que sea la cantidad de pena adecuada? Si me dicen 20, habría que justificar por qué. Si me dicen 5 o 10, ¿por qué? Recordando que 35 años es el máximo de pena en el derecho penal, ¿no? Y bueno, de alguna manera estas cuestiones nacen ya de un análisis estrictamente estructural del concepto, ¿no? Pero, en fin, coincido plenamente. De entrada, sí, todos deben manejar una suerte de distinción en el castigo. No es lo mismo castigar a Michel Remigio en su condición de abogado que castigar a Perico de los Palotes, que simplemente era un obrero, ¿no? Y con el mayor respeto. Quizá él no tiene los estudios necesarios como para comprender este acto. Y yo sí, y debo merecer la mayor sanción. ¿Alguna otra pregunta? Con el compañero Humberto. Vaya. Doctor, ¿qué tal? Un honor saludarlo, doctor. Hola Humberto, qué gusto verte después de tanto tiempo. ¿Cómo estás? Claro, muy bien. Mi pregunta es, ¿qué opinión le merece? ¿Cuál sería, no? En su opinión, cuál es el núcleo central por el que nace la corrupción? Muy bien, gracias Humberto. Bueno, lo había indicado quizá de una manera muy amplia, muy general, pero para aterrizar sobre la pregunta tan concreta, eh, creo que uno de los factores, el núcleo central, es la educación y una educación destinada en valores, ¿no? Una educación que nos conduzca a eso. Pongo este ejemplo, ¿no? Tengo la dicha de ser padre y de alguna forma siempre digo, el presente que yo hoy estoy construyendo es el futuro para mi hijo de alguna manera. Yo sé que este mundo está de alguna forma ya maltratado, mancillado, pero quisiera dejarle a él un futuro que de alguna manera pueda tener el mínimo digamos, de confianza, de posibilidad de crecimiento. Y la corrupción tiene que lidiarse de estas escalas, desde abajo. El niño que de algún momento se olvidó un lapicero en el colegio y otro viene, lo coge y le dice a la mamá, mira, este lapicero, la mamá dice, qué bonito, no digas nada, lo dejas en la casa. Acá lo utilizas en el colegio, no. La mamá que le dice al niño, llévalo ahí la manzana a la Miss. ¿Sí? La Miss Patty te va a poner una muy buena calificación si es que tú le llevas la manzana. Y le lleva la manzana, pero con un propósito muy particular, ¿no? Y así, etcétera, etcétera. Y la madre que le dice al niño, hazte el dormido en el carro, ¿no? Para que no pagues pasaje. Estos ejemplos siempre genuinos que empiezo yo a ubicar nos hacen reflexionar de verdad, de fíjese al nivel o el nivel que nos comportamos, a ese punto, ¿no? Ojo, este es un análisis constructivo, ¿no? El núcleo con el cual yo considero que nace o es un fenómeno para la corrupción y la educación. En el camino, este fenómeno no puede avanzar solo. Este va de la mano con otros factores. Va el factor económico, va el factor cultural, va el factor familiar, ¿no? Va acompañado. No es lo mismo un niño de sector A, la educación que va a recibir, con un niño de sector E, F, ¿no? Porque alguno me dirá, sí, doctor, la educación, pero yo que a la justa estuve en un colegio en la esquina de mi casa y otro que estudió en un distrito muy acomodado y tenía un sinfín de colegios, sí, efectivamente. Este es un factor en constructividad, que va de la mano con diferentes subfactores que se acompañan, pero en sí, homogéneamente, la educación. Y de esta manera creo que no vamos a acabarla. La corrupción nunca se va a eliminar, estimado Humberto, pero creo que se puede hacer algo para controlarla. Muy bien, una última pregunta, por favor. Adelante, compañero. Sí, buenas tardes, docente. Bueno, referente a la anterior pregunta, ¿cómo afecta el desarrollo al país? O sea, ¿cómo afecta la corrupción al desarrollo del país? Doctor, su micrófono está apagado. Gracias, discúlpame. De alguna manera decía, la corrupción afecta a toda escala, ¿no? Y si hablamos en concreto con el Estado, lo que transmite
como consecuencia es que indefectiblemente se tenga un retroceso, suspensión, por ejemplo, un acto de corrupción que pudiese estar involucrado o que involucra funcionarios de una determinada entidad, evita que una determinada obra pueda realizarse en favor o en bienestar de un determinado colectivo. Un acto de corrupción vinculado a la función jurisdiccional evita que actos de justicia tengan que materializarse. Por ejemplo, una condena errada a un inocente o la absolución a una persona que ha cometido realmente un delito genera impunidad y así. Y cada uno de los estragos mancilla. Y lo peor no es que en el caso en concreto es que lesiona, sino que esta fenomenología tiene efectos rebote, ¿no? Estos efectos rebote que son entendidos que con el transcurrir del tiempo de los años, esto genera deslegitimación. La legitimidad es igual al concepto de aceptación. Cada vez que escuchan el concepto legitimidad es igual a aceptación. Deslegitimado no es aceptado. Si es que nos preguntamos, ¿desde cuándo la policía es corrupta? Alguno de ustedes quizá le pregunta a su padre, papá, ¿en tu tiempo la policía era corrupta? Puede ser que les diga, sí, hijo, siempre. El papá o le preguntan a los que tengan la dicha de tener al abuelo. El abuelo dice, ¿cuándo la policía es corrupta? ¿O tú escuchabas que la policía era corrupta? Así vamos a ir hacia atrás. Va a llegar un momento en que alguien te pueda decir, no, no había corrupción o había a mínima escala. Entonces, en ese momento, cuando empezó, trajo los efectos al día de hoy. 2, 3, 4, 5 generaciones que hoy, ¿quién respeta al policía? Ojo, en la palabra gramaticalmente exacta, ¿quién respeta al policía? Yo respeto, por ejemplo, yo diría, sí, respeto, pero verdaderamente me genera a mí una suerte de institucionalidad, yo pudiese confiar en ese policía que se acerca, me interviene, ese policía que está a mi lado, ese hombre que de alguna manera sé que va a ser el que me va a proteger, la verdad que deja mucho que desear, ¿no? Entonces, estos problemas son los que generan los actos de corrupción. Muy bien, he culminado por mi parte. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a cada uno de ustedes, en especial a la doctora Osorio, que ha gestionado ello para poder nosotros estar aquí conectados. Y bueno, a todo el grupo definitivamente que ha organizado este encuentro virtual, ¿sí? Conmigo ya será para una próxima ocasión. Muchísimas gracias y espero que marche muy bien para cada uno todo lo que se proponga, ¿sí? Muy buenas tardes, me despido. Listo, habiendo culminado la presentación del profesor Remigio, paso a la compañera Kelly, por favor. Listo. Para dar las conclusiones del webinar, entendemos que la lucha contra la corrupción de funcionarios no es solo un imperativo ético, sino una necesidad apremiante para el desarrollo sostenible y la consolidación de la democracia. Superar los desafíos en su persecución exige un enfoque integral y multifacético, el cual combina estrategias de prevención. De esta manera se fortalecerá la independencia de las instituciones, se promoverá la transparencia en el acceso de información pública y se empoderará de cierta manera a la población para que participe activamente en el control social. Y se fomentará la cultura arraigada en la integridad y la ética. Estos son pasos esenciales para construir un futuro donde la justicia y el bien común prevalezcan ante la impunidad y el abuso del poder. Doy pase con la clausura a mi compañero Giovanni. Muchas gracias a todos y buenas tardes. En nombre de todo el grupo, queremos extender este sincero agradecimiento por acompañarnos en este importante webinar filosófico. También un agradecimiento especial al doctor Michel Remigio por su magistral exposición y su análisis sobre los desafíos en la persecución del delito en casos de corrupción de funcionarios. Nos ha ofrecido una perspectiva profunda. Durante esta hora hemos reflexionado y seguiremos reflexionando sobre cómo la corrupción erosiona los valores fundamentales en nuestra convivencia democrática, como la justicia y la equidad.
Nos llevamos de este encuentro la clara conclusión de que la lucha contra este flagelo no es solo un imperativo ético, sino una necesidad para la consolidación de nuestra democracia. Como bien se expuso, superar los desafíos exige un enfoque integral que combine la prevención con el fortalecimiento de la independencia de las instituciones, la promoción de la transparencia y el empoderamiento de la ciudadanía. Esperamos que este webinar filosófico les haya servido para poder fortalecer el compromiso con la justicia y la ética profesional. Muchas gracias a todos por su participación activa, sus preguntas y por apoyarnos con su presencia. Sean todos y todas bienvenidos a futuros eventos. Muchas gracias y buenas tardes. Por favor, les compartimos el enlace del link de satisfacción de acuerdo a este webinar. Si lo podrían llenar, también la asistencia, por favor, se le va a agradecer bastante a cada uno de ustedes.